Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Si son nuevos por aquí, les damos una bienvenida súper especial y los invitamos a que se suscriban, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Hoy tenemos un tema que seguro los va a dejar con la boca abierta, un tema que ha dado mucho de qué hablar y que nos ha mantenido a todos enganchados a las pantallas, así que prepárense para un buen chismecito. Vamos a sumergirnos en la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de las telenovelas turcas. Pero no vamos a hablar de sus personajes en pantalla, no, hoy vamos a ir mucho más allá. Vamos a indagar en el caso que sacudió sus vidas, ese suceso que los puso en el ojo del huracán mediático y que generó un sinfín de especulaciones. Así que si son fanáticos de las telenovelas turcas, si les gusta el drama de la vida real, o si simplemente les encanta el buen chisme, este es el vídeo que estaban esperando. Acompáñennos en este viaje por el lado más oscuro y controvertido de Demet y Can. Antes de que empecemos, recuerden dejar su like si este vídeo les gusta, suscríbanse si aún no lo han hecho y por supuesto, dejen sus comentarios al final. Estamos ansiosos por saber qué opinan. Ahora sí, arranquemos. Todo comenzó como suelen empezar muchas historias, con una conexión. Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca gracias a su química en la exitosísima telenovela Erkencikus, conocida en Latinoamérica como Pájaro Soñador. Sus personajes Sanem y Can enamoraron a millones de personas alrededor del mundo, y esa magia que transmitían en la pantalla, esa chispa innegable, hizo que muchos creyeran que su relación traspasaba la ficción. Y bueno, para ser honestos, por un tiempo así pareció. La prensa turca y los medios de comunicación internacionales no tardaron en especular sobre un posible romance entre los protagonistas. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas, risas y complicidad. Las fotos que circulaban en las redes sociales alimentaban aún más los rumores y las esperanzas de los fans, quienes soñaban con ver a Sanem y Can juntos en la vida real. Esa energía, esa conexión que desprendían, era tan fuerte que era difícil no creer que ahí había algo más que una simple amistad. Y aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente nada en ese momento, la ambigüedad en sus declaraciones y el lenguaje corporal que mostraban ante las cámaras solo aumentaban la intriga. Era un juego de indirectas, de miradas que hablaban por sí solas, un coqueteo público que mantenía a todos en vilo. La telenovela se convirtió en un fenómeno mundial, impulsada no solo por su trama y la belleza de sus escenarios, sino también por el carisma arrollador de sus protagonistas y ese halo de misterio que rodeaba su relación fuera de la pantalla. Los fans se volcaron en redes sociales, creando hashtags, editando vídeos y escribiendo fanfics, imaginando un futuro juntos para Demet y Can. Eran el tema de conversación en todos lados, la pareja del momento, el romance que todos querían que fuera realidad. Pero la realidad, como a menudo sucede, fue mucho más complicada que la ficción. Tras el final de Erkencikus, la relación entre Demet y Can comenzó a enfriarse. Las apariciones juntos se volvieron cada vez más esporádicas, y las indirectas y los comentarios ambiguos dieron paso a un silencio que no pasó desapercibido. Los fans, que habían estado tan eufóricos y llenos de esperanza, empezaron a notar este cambio en la dinámica, y la preocupación y la decepción no tardaron en aparecer. Empezaron a circular rumores sobre diferencias irreconciliables, sobre celos profesionales, sobre personalidades incompatibles. La prensa rosa, siempre al acecho, comenzó a indagar en las razones de este distanciamiento, y como suele ocurrir, las especulaciones y los chismes no se hicieron esperar. Algunos decían que Demet no había soportado la personalidad egocéntrica de Can, mientras que otros aseguraban que Can se había sentido agobiado por la atención mediática que rodeaba a Demet. Se hablaban de disputas por contratos, por proyectos futuros, e incluso, se rumoreó sobre terceros en discordia. Lo que antes había sido una historia de amor de ensueño, se convirtió en un culebrón lleno de giros inesperados y versiones contradictorias. Los fans, que habían estado tan ilusionados con la posibilidad de un romance real, se sentían ahora confusos y desorientados. Muchos se negaban a creer que la magia se hubiera acabado, y trataban de encontrar justificaciones a las señales de distanciamiento que eran cada vez más evidentes. El debate se encendió en las redes sociales, con bandos divididos que defendían a uno u otro protagonista, y que buscaban en cada gesto, en cada declaración, una pista sobre lo que realmente estaba pasando.
La situación era tensa, confusa y llena de incertidumbre, y nadie sabía a ciencia cierta qué había sucedido realmente entre Demet y Can. Pero la verdad es que el punto de inflexión, el momento que realmente sacudió sus vidas, fue la polémica que surgió tras el final de la telenovela. No vamos a entrar en detalles escabrosos, pero lo que podemos decir es que se desató una guerra mediática sin precedentes. Se hicieron públicas declaraciones que dejaron al descubierto las tensiones y las diferencias que existían entre ellos. Surgieron acusaciones y contraacusaciones, se filtraron conversaciones privadas y se publicaron fotografías que desataron una ola de indignación y de especulaciones. La imagen pública de Demet y Can, que hasta hacía poco era de una pareja perfecta, se hizo añicos en cuestión de días. La prensa rosa, que antes había celebrado su supuesto romance, ahora los atacaba sin piedad, desmenuzando cada detalle de su conflicto y explotando al máximo el drama que se había desatado. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans, lejos de intentar mediar, se posicionaban a favor de uno u otro protagonista, alimentando aún más el fuego de la polémica. Era un espectáculo bochornoso, una telenovela de la vida real que superaba con creces cualquier guión de ficción. Los nombres de Demet y Can se convirtieron en sinónimo de conflicto, de enemistad, de una relación que había terminado de la peor manera posible. La magia, la química y la conexión que habían cautivado a millones de personas, parecían haber desaparecido por completo, dejando en su lugar un vacío y una sensación de desilusión. El caso que sacudió sus vidas no fue un romance fugaz ni una simple pelea de pareja, fue un choque de egos, un despliegue de rencores y una exposición mediática que dañó la reputación de ambos y que dejó una marca indeleble en sus carreras profesionales. Y aunque intentaron manejar la situación de la mejor manera posible, el daño ya estaba hecho, y las consecuencias de este conflicto se hicieron sentir durante mucho tiempo. Los efectos de este escándalo fueron devastadores para ambos. Demet, que era vista como la chica dulce y talentosa, se enfrentó a una ola de críticas y de ataques en las redes sociales. Muchos la acusaban de ser la responsable del conflicto, de haber sido poco profesional, de haber sido malagradecida con Can y con el equipo de la telenovela. Su reputación se vio seriamente afectada, y tuvo que trabajar muy duro para recuperar la confianza de sus seguidores y de la industria del entretenimiento. La presión mediática la sometió a un escrutinio constante, cada movimiento suyo era analizado al detalle y cualquier desliz era utilizado en su contra. Tuvo que aprender a lidiar con el odio, con las mentiras y con los rumores que circulaban sobre ella, mientras intentaba mantener su vida personal y profesional en orden. Can, por su parte, tampoco se libró de la tormenta. Su imagen de galán romántico se vio empañada por las acusaciones de egocentrismo y de comportamiento poco profesional. Muchos lo consideraron un divo, un hombre arrogante y malcriado que no había sabido manejar la fama y el éxito. Su carrera, que hasta entonces había estado en ascenso, sufrió un revés, y tuvo que enfrentarse al rechazo y a la indiferencia de muchos. La polémica le pasó factura en cuanto a ofertas de trabajo y a oportunidades profesionales, y tuvo que esforzarse al máximo para recuperar su lugar en el mundo del espectáculo. Ambos tuvieron que afrontar un proceso de reconstrucción personal y profesional, un camino lleno de obstáculos y de desafíos que pusieron a prueba su fortaleza y su determinación. El caso que sacudió sus vidas les sirvió como una dura lección sobre la fragilidad de la fama, el poder de la prensa y la importancia de la madurez y la responsabilidad en el manejo de las relaciones profesionales. Y lo más triste de todo es que, más allá de las acusaciones y de los rumores, la verdad es que se perdió una gran oportunidad. Una oportunidad de mantener una relación de amistad y de respeto después de haber compartido un proyecto tan exitoso y significativo. En lugar de eso eligieron el camino del conflicto, de la rivalidad y del rencor, un camino que no solo los perjudicó a ellos, sino también a sus fans, que se sintieron decepcionados y traicionados. Los que habían creído en la magia de Sanem y Can, tuvieron que enfrentarse a la realidad de que sus ídolos eran personas comunes y corrientes, con virtudes y defectos, con miedos y con errores. La ilusión se rompió, el cuento de hadas se desvaneció, y quedó en su lugar una amarga sensación de desengaño. Y es que al final la vida real no es como una telenovela, y los actores, por más carismáticos y talentosos que sean, no están exentos de problemas y de conflictos. La historia de Demet y Can nos enseña una importante lección sobre la importancia de la comunicación, del respeto y de la madurez en las relaciones interpersonales tanto en el ámbito laboral como en la vida personal. Nos recuerda que la fama no es un escudo contra los problemas,
y que el éxito puede ser tan efímero como una pompa de jabón si no se maneja con cuidado y con responsabilidad. Nos muestra también el poder de los medios de comunicación y de las redes sociales, capaces de construir y de destruir reputaciones en cuestión de segundos. En definitiva, el caso de Demet y Can es una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la fragilidad de las relaciones y sobre la importancia de aprender de nuestros errores. Es un recordatorio de que las apariencias engañan, y que detrás de cada sonrisa y de cada glamour, puede esconderse una historia de dolor y de sufrimiento. Pero a pesar de todo lo que pasó, tanto Demet como Can han seguido adelante. Han aprendido de sus errores, han madurado como personas y han continuado trabajando en sus carreras profesionales. Han demostrado que son más fuertes de lo que muchos pensaban, y que son capaces de superar cualquier obstáculo que se les presente en el camino. Demet ha protagonizado exitosas telenovelas, ha participado en importantes proyectos cinematográficos y se ha convertido en una de las actrices más reconocidas y admiradas de Turquía. Su talento, su carisma y su belleza la han llevado a conquistar al público de diferentes partes del mundo. Can, por su parte, ha continuado trabajando en la televisión y en el cine, ha incursionado en el teatro y ha demostrado que es un actor versátil y con una gran proyección internacional. Su talento y su dedicación lo han consolidado como uno de los actores más destacados de su generación. Y aunque su relación con Demet no se pudo recuperar, ambos han sabido seguir adelante, enfocándose en sus proyectos y en sus vidas personales. Han dejado atrás el pasado y han apostado por un futuro mejor, demostrando que son capaces de aprender de sus errores y de crecer como personas. La polémica que los sacudió, el escándalo que los expuso y la guerra mediática que los enfrentó, fueron momentos muy difíciles en sus vidas, pero también fueron experiencias que los hicieron más fuertes y más sabios. La historia de Demet y Can es una historia de superación, de resiliencia y de esperanza, una historia que nos enseña que no importa cuántas veces nos caigamos, siempre hay una oportunidad para levantarnos y seguir adelante. Y aunque el camino no siempre sea fácil, lo importante es no rendirse y luchar por nuestros sueños. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado a fondo el caso que sacudió las vidas de Demet Özdemir y Can Yaman, ese escándalo que los puso en el ojo del huracán y que dejó una marca indeleble en sus carreras. Hemos visto cómo un supuesto romance de ensueño se transformó en un conflicto mediático, cómo las especulaciones y los rumores alimentaron una guerra sin cuartel y cómo ambos tuvieron que afrontar las consecuencias de sus acciones. Hemos analizado las causas del conflicto, los efectos que tuvo en sus vidas profesionales y personales y la lección que podemos aprender de esta historia. Y aunque el caso de Demet y Can fue un momento muy difícil para ambos, también fue una oportunidad para crecer, para madurar y para aprender de sus errores. La historia de estos dos actores nos enseña que la vida real no siempre es como una telenovela, y que la fama puede ser tan efímera como un sueño. Nos recuerda que detrás de cada sonrisa puede haber una historia de dolor y que es importante ser responsables y respetuosos en nuestras relaciones interpersonales. Y sobre todo nos muestra que a pesar de las dificultades y los obstáculos que se nos presenten en el camino, siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y luchar por nuestros sueños. Así que amigos, espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dejado una reflexión. Si les ha gustado, no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. También me encantaría leer sus comentarios, quiero saber qué opinan sobre este caso, qué les pareció la historia de Demet y Can, si se sintieron identificados con alguna parte de la misma o si tienen alguna otra perspectiva que quieran compartir con nosotros. Recuerden que sus comentarios son muy valiosos para nosotros y que siempre estamos atentos a lo que tienen para decir. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que este canal está hecho para ustedes, para entretenerlos, para informarlos y para crear una comunidad de personas que compartimos los mismos gustos y las mismas inquietudes. Así que si tienen alguna sugerencia de temas que les gustaría que tratáramos en el futuro, no duden en dejarla en los comentarios, estaremos encantados de leer sus propuestas. Además, recuerden que siempre pueden visitarnos en nuestras redes sociales, donde encontrarán contenido exclusivo y podrán interactuar directamente con nosotros. En definitiva, queremos agradecerles una vez más por el apoyo que nos brindan, por su cariño y por su fidelidad. Ustedes son la razón por la que seguimos creando contenido, y por la que nos esforzamos cada día por traerles lo mejor. Los queremos mucho y esperamos verlos en el próximo vídeo. No se olviden de dar like, compartir y suscribirse.
Hasta la próxima.